Tenemos un equipo Radiante, marca Radiante profesional. Este es el modelo. El equipo nos llega, es un equipo no frost, nos llega porque el cliente dice arriba le está congelando demasiado y abajo no refrigera nada, se le pudre los alimentos. Así que vamos a empezar a revisar este equipo. Vamos a sacar los tornillitos que llevan ahí y vamos a ver con qué nos encontramos. Es recién llegadito al taller y vamos a ver. Aquí tenemos una tapita, el cual sacamos con una pinza y ahí adentro accedemos a los tornillos. Ya está, tenemos fuera los tornillos, tornillo y su tapita. Y la tapa sale para este lado. Estiramos. Ahí está, sale suelto. Vemos el equipo. Sacamos los conectores. Vamos a usar las dos manos. Ahí está. No, salió. Perfecto. Este es el ventilador. Este es el equipo. Ya, primeros detalles que encontramos son cinta aislante. Posiblemente ya tuvo reparación, no sabemos. Pero aquí hay cinta aislante, hay por todo lado. Y aquí tenemos un termo contraíble, fusibles térmicos. Vamos a traer un multímetro y probar la resistencia. Ya tenemos el multímetro. Lo ponemos en ohms automático y vamos a revisar. Tenemos aquí los cables, nos basamos en esto. Tenemos el cable de la resistencia que está yendo, no sé si lo notan, cable negro, se está entrando nuevamente por aquí, está yendo por el fusible térmico y está saliendo y tendría que estar viniendo por aquí a este conector, al conector chiquito, los de abajo ahí. El otro de igual manera, tenemos al fondo la resistencia que está saliendo un cable, entonces sale el cable, el del fondo, el que estoy tocando, ese, y viene también de igual manera por este lado, por este encintado, viene al fusible térmico y está volviendo a salir. Ahí vemos, está volviendo a salir por el mismo encintado y viene al otro conector. Entonces estaríamos hablando estos dos conectores, los chiquitos. Ahí le vamos a meter las pinzas del multímetro. Vamos a ver, vamos a probar el multímetro, chocamos las puntas y tenemos medición. Entonces está bien este, y vamos a poner aquí a los chiquitos conectores, le ponemos uno y le ponemos el otro. Ya están los dos conectados y no tenemos medición. A la primera no tenemos medición, entonces estamos hablando de resistencias dañadas, quemadas o fusibles térmicos. Vamos a empezar a sacar toda esta cinta aislante y probar uno por uno. Tenemos todas la cinta aislante sacada. Vamos a revisar. Justo lo que les decía, los dos conectores, el fusible térmico. Vamos a envolver uno, vamos a poner el multímetro. Ahí tenemos uno y vamos a chocar el otro. Tenemos nuestro multímetro y probamos.
ahí tenemos un viaje. Vamos a poner en continuidad. Tenemos ya pusimos en continuidad, está agarrado nuestra punta y tocamos. Tenemos un fusible térmico en buen estado. El fusible térmico estamos midiendo. Este cable, que no nos confunda, este cable es del conector. Ahora vamos a soltarlo. Listo, ahí. Ahora sí, solamente el protector, el fusible térmico. Ahí vemos de fondo el fusible térmico y son sus cables estos. Perfecto estado. Vamos a irnos al otro. Vamos a sacar toda esa cinta aislante. Ya tenemos toda la cinta aislante fuera del otro. Ahora sí tenemos los conectores sueltos. Buscamos la punta del multímetro que está aquí. Sacamos otra punta y lo conectamos. El conector rojo que está conduciendo hacia el fusible térmico. Ahí lo vamos a conectar. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos un conector. Y ahí tenemos en continuidad. Y vamos a probar aquí. Si nos pita. Sí, nos suena. Ahora sí. Probamos al otro conector. Y sí, este conector está averiado. Podemos conectar. Y no tenemos sonido. Tenemos un conector malogrado. Digo, un fusible térmico malogrado. Ahora tenemos que probar lo que es la resistencia. Tenemos un cable de la resistencia, otro cable de la resistencia. Ya tenemos un conector de la resistencia, ya lo estamos abrazando. En este caso vamos a cambiar a ohms para medir ohmiaje. Ahí es automático, estamos en automático. Y vamos a agarrar la otra punta. Estamos agarrando un conector de la resistencia, directamente la resistencia. Tocamos aquí y tenemos una medida en ohms. Entonces está conectado. Y vamos a irnos al otro conector, que es este, y vamos a probar. Lo envolvemos bien. Ya, agarramos con la mano. Agarramos y vemos aquí 270 ohms. Tenemos resistencia y ahí lo soltamos. No hay resistencia, lo agarramos, tenemos resistencia. Perfecto. Fusible térmico hay que sacar y cambiarlo. Tenemos nuestro cautín, tenemos nuestra pasta, tenemos nuestro estaño. Vamos a soldar lo que es el fusible para no encintarlo, y vamos a poner unos termocontraíbles, esos, más que todo por lo estético. Vamos a soldarlo y lo armamos ahí. Tenemos soldado con estaño, tenemos los termocontraíbles para encintar, para cubrir la soldadura. Eso lo vamos a hacer con fuego. Lo cubrimos. Listo. Ahora vamos a poner algo de fuego. Y listo. Ahí tenemos. Vamos a hacer lo mismo con la otra parte.
Mejor, queda mejor, algo mejor estético. Listo, quedamos así. Fusible térmico, su termocontraíble que venía originalmente, ese es. Internamente está todos nuestros uniones con termocontraíble, nuestra soldadura. Este lado no le vamos a poner, llegamos a la conclusión de que no le vamos a poner. Originalmente ya venía con un protector, un fusible térmico, como ya les había mostrado, ya tenía reparación. Por algún motivo le pusieron ese otro, no sabría decirles, pero nosotros decidimos que no va a llevar ese fusible térmico y le ponemos el equipo ahí y falta la prueba. Enseguida lo armamos. Vamos a hacer con un precinto y lo armamos el equipo. Y armado, tenemos todas las conexiones soldadas. De igual manera vamos a hacer una medición. Vamos a poner una punta ahí y la otra punta ahí. Nos acomodamos. Vamos a ver. Ahí. Ya estamos midiendo los dos mismos conectores y tenemos una resistencia de 269 ohms. Perfecto, todo listo para la prueba. El equipo nuevamente armado, todo en su lugar. Perfecto, ya tenemos un termómetro para pruebas. Cerramos esta puerta. Tenemos un termómetro hacia abajo y arriba y tenemos nuestro probador. Aquí vamos a ver, en la gran mayoría de los equipos, cuando enchufamos, hace un test la tarjeta del equipo y nos da un amperaje de la resistencia. Vamos a conectar, vamos a enchufar. Todo equipo me hace un test de la tarjeta, activan relés, activa también la resistencia, por lo tanto vamos a tener un amperaje que nos va a indicar de la resistencia. Lo enchufamos, le damos el amperaje, $0.82. $0.82 era justamente de la resistencia. Después los 3 amperes era del motor, del arranque del motor. Ahora se está estabilizando en 0.35 amperes. Los watts también lo tenemos, pero tenemos un numerito en mal estado. Este es el consumo. Este equipo está perfecto. Vamos a probar. 19 grados en la parte de abajo, 18.6 en la parte del congelador, y esperamos su funcionamiento. Tenemos el equipo perfecto, menos 22 grados en la parte del congelador, 4 grados ambiente en la parte del conservador. Sigue a prueba. En este momento está apagado, no tenemos consumo, nada de amperaje, nada de watts. Les aclaro, aquí se ve 0.07. Ese es el mismo consumo de la plaquita de nuestro probador y nada más, pero el equipo no está funcionando. También tenemos el equipo por aquí, tenemos una campanilla y tenemos los cables conectados a la resistencia. Entonces cuando nos va a hacer el deshielo, estamos esperando que suene la campanilla. Sí, eso lo hace cada 6 horas a 8 horas. Depende de la configuración, depende del fabricante de la tarjeta. ¿Sí? Funciona más o menos como un timer.
Estamos esperando, a la espera, cualquier momento nos va a pescar, pero sí tenemos la campanilla y lo vamos a escuchar. Tenemos 0.90 de consumo. Enciende la campanilla del deshielo. Equipo probado perfectamente. Prueba final, señores. Gente, acabamos de reparar un problema que estaba afectando. Era el deshielo. Sigue con deshielo. Acabamos de desconectar la campanilla. Tenemos 0.84 de consumo. Ese es el consumo que hace la resistencia cuando está haciendo el deshielo. Es una heladera radiante. El modelo es el sistema No Frost, sin escarcha, por lo cual el cliente había dicho que le trabaja el equipo, luego de una semana se empieza a congelar en la parte de arriba y en la parte de abajo ya no refrigera. Ese es el problema principal de este equipo. ¿Ya? Después de eso, el cliente lo descongela, los repararon, lo llevaron a un técnico. De igual manera volvió con el mismo problema. Entonces aquí le estamos pescando al problema de raíz, le estamos dando solución al equipo y de esta manera este equipo ya no volverá con la misma falla. Acaba de cortarnos la temperatura. El amperaje bajó. Tenemos 42 grados, 41, 42 grados cuando apagó la temperatura. Con esto queremos decir que tenemos un fusible térmico de 70 o 72 grados, pero no le llega. Entonces este equipo apagó porque el sensor de deshielo está trabajando como debe. Entonces me apagó la resistencia por orden del sensor. Este equipo está perfectamente. Esas son las últimas pruebas que le hacemos y a entregar. Obviamente está todo caliente. Tenemos 43, 42 grados. Miren, tenemos nuestro sensor justo donde está el fusible térmico de 70 o 72 grados. Ya se me olvidó, pero con esta prueba final dejamos este equipo en perfecto funcionamiento, sin derecho a reclamos, a no ser que venga por otra falla. En este taller lo que hacemos es despedir al equipo por este problema. Podemos dar la bienvenida al mismo equipo por otro problema, pero por este ya no tendría que volver. Ese es nuestro trabajo, señores. Espero les guste. Tenemos agüita ahí abajo que estaba probándose. Tenemos aquí las botellas que estaban congelando arriba. Espero que les guste el video y no se olviden que al equipo hay que darle soluciones desde raíz, no soluciones momentáneas ni soluciones instantáneas que le va a durar una semana, 2 semanas. Perfecto, señores. Saludos.